Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Perú vuelve a atravesar una transición en medio de la campaña electoral. A semanas de los comicios generales del 12 de abril, el Congreso designó recién a José María Balcázar como presidente interino en un nuevo episodio de rotación en la jefatura de Estado que confirma la fragilidad del equilibrio político peruano. Más que un cambio de nombre, lo que está en juego es la capacidad del sistema para llegar a las elecciones con un mínimo de estabilidad institucional. El país acumula casi una década de alta volatilidad presidencial, fragmentación partidaria extrema y un Congreso con un poder decisivo en la continuidad o caída de los gobiernos. Y en ese contexto, la presidencia de transición no solo administra el día a día, también influye directa o indirectamente en el clima electoral y la confianza económica y la percepción ciudadana sobre la democracia. ¿Estamos ante una normalización de la inestabilidad o frente a una fase especialmente crítica del modelo político peruano? ¿Puede un gobierno interino ordenar el escenario o simplemente administrar la incertidumbre hasta el próximo ciclo? Nos acompaña hoy día en Pauta Propia Eduardo Darján, cientista político, analista del sistema institucional peruano, investigador y académico especializado en democracia, élite política, funcionamiento del Estado. Ha estudiado, Eduardo, de manera sistemática la fragmentación partidaria y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en el Perú contemporáneo. Eduardo, muy bienvenido nuevamente, porque tuvimos oportunidad de conversar de tu libro sobre la izquierda caviar hace unos meses atrás. Ahora nos concentramos en la situación que está viviendo tu país. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿cómo hay que interpretar esta nueva transición presidencial? En parte, ¿es parte de una dinámica ya estructural en el Perú, como la que describíamos de los últimos 10 años? ¿O hay aquí eventualmente la posibilidad de que estemos ante un punto de inflexión? No, yo creo que es digamos, nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Ujú. Pasa todo lo que ustedes ven y te llaman a preguntar desde Francia, Australia, ¿no? ¿Qué Claro. está pasando? Y en la calle no pasa nada, ¿no? No, Como que no, no. po. Está Eh, normalizado. sí, y además ha normalizado las reglas para sacarse de encima un presidente en un sistema presidencialista, ¿no? Y Ujú. eso es bastante preocupante en términos de la estabilidad del sistema. Eh, pero tu pregunta va un poco más allá. Tu pregunta, Mm. creo, es, ¿esto puede seguir? ¿Se puede seguir normalizando? ¿O Claro, en o algún podemos estar momento? ante un punto de inflexión, claro. Sí, yo no sé si este es el punto de inflexión. Mi Mm. impresión es que es más de lo mismo, pero sí nos lleva hacia unas elecciones donde todos estos temas se van a discutir. Unas elecciones es que una probabilidad, y yo no la descartaría, es que este sistema se reproduzca. Esto Ujú. es porque en ese momento hay un sentimiento anticongreso muy fuerte, pero, digamos, algunos de los partidos que están en el Congreso tienen un nivel de voto que para otro país sería ridículo, pero acá no es malo dada la Ujú. fragmentación. Y segundo, y más importante, creo que si, aún si entran otros partidos, podrías llegar a un sistema en el cual lo que vivimos ahora es partidos que en el Congreso, a pesar de sus diferencias ideológicas y a pesar de que mucho de esto te lo quieran vender como guerras entre izquierdas, derechas, hay un Mm. gran consenso para usar el Congreso para obtener beneficios, estrangular al Ejecutivo, subordinarlo y garantizar prebendas, apoyos en el presupuesto. No descarto, no lo puedo probar, ¿no? Mm. Pero también entrada en sectores donde hay compras estatales, pequeña corrupción en el Congreso e impunidad. Entonces, uno puede pensar que una nueva elección donde hayan 7 partidos de estas características pueden cambiar las caras, pero Claro. el sistema puede continuar. Si nos hemos acostumbrado a que el Ejecutivo se subordine al Congreso. Mm. Yo el otro día, a propósito de este cambio, ¿verdad? Me encontré en alguna parte, no te voy a mentir porque no me acuerdo exactamente, lo tengo guardado y lo leí por ahí, pero una nota que hacía un perfil del presidente del Banco Central peruano. Y Sí. hablaba de él como la figura que ha permitido sostener el país, en definitiva, como lo único permanente, porque desde Chile, desde otras partes del mundo, se pregunta, bueno, pero ¿cómo el país no se cae a pedazos? Porque el país sigue funcionando, sigue teniendo una economía que progresa, sigue habiendo inversión en el Perú, el grueso de la estructura sigue funcionando y esto parece correr en un carril totalmente paralelo. Es real esa importancia de este personaje en particular, el presidente del Banco Central, y esto que estamos describiendo de que el país sigue existiendo a pesar de todo esto que tú describes?
Y la respuesta corta es sí, el Ujú. Banco Central y la estabilidad macro es clave en que esto no se descuajeringue, como dice el Chavo del Ocho, Claro. ¿no? En mantener las cosas con cierta claridad, dar estabilidad, ¿no? Pero desde una mirada más de adentro del hormiguero, creo, o del termitero, sería una mejor figura, Claro. creo que estamos viendo cosas muy serias que afectan la estabilidad del sistema, ¿no? Primero, el Ministerio de Economía, que era la pata del Poder Ejecutivo que acompañaba al Banco Central, se ha debilitado. Cada Mm, vez está más subordinado al Congreso, entonces la tecnocracia económica ha perdido parte de su capacidad de ya. veto, de límite al Congreso. Segundo, está creciendo las demandas por más recursos y está creciendo el déficit de diversas razones, en parte por ese poder político del Congreso. Tercero y más importante, creo que había un consenso en decir que en el Perú, con esta estabilidad macro, no te entregaba todavía la gran pregunta era qué hacer con esa estabilidad macro y qué reformas hacer. Toda esa discusión está detenida, paralizada o fuera de la cuestión pública, ¿no? Ya, ok. Temas de regulación de la educación, de mejores servicios públicos, de calidad de la salud, no existen en el debate público. Entonces, sí es cierto, esa estabilidad está ahí, se pueden hacer negocios, hay una economía informal enorme que Sí, también gigantesca. se beneficia de la informalidad y de la no regulación y de la no presencia del Estado, pero tienes crimen en crecimiento, déficit en crecimiento, una clase política cada vez más predatoria, y lo hemos visto el día de ayer, cuando esa clase política predatoria ha ganado a la posibilidad de poner un premier medianamente independiente. Ojo, no es que yo confíe mucho en el señor de Soto, una persona ya bastante mayor, Tú dices, pero ya no confío en nadie. ¿Ah? no, es el caso de Hernando de Soto, es un caso muy particular, es una Sí, es que persona que Nando de Soto tiene una brilló, trayectoria y tiene una trayectoria muy asociada a la exacto, economía, además también, no solo brilló a en la su política. momento, es una Ujú. persona con un ego muy grande, pero Y lo reconocido concreto. internacionalmente, además. Exacto, lo Sí. concreto es que no se le dejó nombrar un gabinete que tome distancia de este pacto político del Congreso y el Ejecutivo, en forma por demás grosera, lo desembarcó sin decírselo, ¿no? Se quedó esperando en su casa que lo lleven al Palacio de Gobierno para la juramentación y nombraron un gabinete claramente continuista de este sistema congresal que ha venido gobernando, Mm. ¿no? Mm. Ahora, lo que tú describes, estamos conversando con el cientista político, analista, escritor también peruano Eduardo Dayant. Eduardo, lo que tú describes pareciera que acerca al Perú a un punto de inflexión, a lo mejor va a ser como reacción finalmente a una estructura que puede empezar a sucumbir, porque claro, probablemente esto que describíamos de que la economía seguía funcionando y el país seguía de alguna manera andando o avanzando, puede quedar estancado en cualquier minuto y eso puede generar una crisis mayor que puede llevar incluso a movilizaciones sociales y todo. Ya conocemos varios países que han vivido procesos equivalentes. La pregunta es, ¿quién puede liderar un proceso como ese? ¿Quién puede tener realmente conciencia de que ese cambio se tiene que hacer? Enfrentan ustedes en abril una elección con más de 30 candidatos en competencia. 30. ¿Cómo no va a haber uno que tenga conciencia de lo que pasa y lo que hay que Es hacer? que, de nuevo, Mm. candidatos en competencia de una sociedad informal, Ajá, despolitizada, claro. que conoce bien sus odios y rechazos, pero tiene de muchas formas, por procesos generales en el mundo, pero también procesos particulares, cada vez menos presencia de la prensa. O sea, un programa como este, en que hablamos de política, es Mm, escasísimo en la televisión peruana abierta y también en otros espacios, medios de comunicación con baja lectoría, políticos cada vez más como los ves ahí negociando cualquier cosa. Entonces, no es que no haya uno, es que llegar a estar ahí y llegar a posicionarte, además, en un contexto donde hay cierta rivalidad y polarización ideológica que favorece claro, no digo que sea una sociedad polarizada, pero sí extremos polarizados que hablan de la batalla cultural y los otros hablan del capitalismo miserable, claro. termina jalando a votantes, generando estos bolsones de voto, no en la línea de lo que tú estás reclamando. Alguien Ujú. sensato, con capacidad política de venir a poner cierto orden. Lo moderado, lo inteligente y lo reformista no vende en muchos casos, ¿no? Entonces, así como estamos mal, creo que hay salidas a este equilibrio, pero puede ser tranquilamente una salida desde un ejecutivo
que también canalice muchos de esos intereses informales, ilegales, por el Ejecutivo y subordine al Congreso, pero no para construir algo mejor, ¿no? Necesariamente. Ahora, Entonces, esa salida, ¿cuál es esa salida que tú visualizas? una salida que no me gusta es una ¿Mm? salida donde haya alguien con popularidad que gane la presidencia y entre en confrontación con el Congreso, ¿no? De todo Ajá, el mundo está mirando hacia el sur y una opción más de izquierda, crítica, esas izquierdas conservadoras que tenemos en América Latina, sí. ¿no? No es necesariamente izquierda mano dura también, ¿no? Que puede ser de grandes promesas, que yo creo que lleva una agenda también de conflicto con el Congreso, probablemente, y no necesariamente hacia algo bueno, pero también puede ser el caso, creo yo, de alguien que aparezca por la derecha crítico de las derechas y los que han gobernado en el Congreso, con la idea de mano dura, de atacar a los grandes intereses, pero con un discurso más desde el lado derecho. Entonces, si alguien así llega a tener 20%, en el Perú eso es un titán. Vas a tener Claro. una bancada muy grande porque el resto de grupos se diluyen y puede llevarte a una inestabilidad de choque de poderes que busque reconfigurar esto que hoy día tiene al Congreso como gran Mm, ganador, ujú, ¿no? La salida buena, la que creo yo, obviamente, pues como persona que bueno, cree en las políticas públicas, en el sentido común, es ojalá algún presidente o presidenta que logre una bancada que le permita bloquear acciones predatorias desde el Congreso, a la par que tiene la inteligencia de ganarse la ciudadanía para que apoye su continuidad y no te digo hacer grandes reformas, sino mm. restablecer un poco de sentido común en un sistema muy empobrecido, ¿no? Eduardo Dayan, déjame preguntarte algo que es elemental y que lo estamos dando como por hecho en la conversación, pero no necesariamente todo el mundo sabe y entiende cómo opera el sistema político peruano. Perú No, tiene un no. sistema, claro, entonces me gustaría pedirte ir 20 pasos para atrás para entender esta lógica que tú estás describiendo, ¿verdad? De por qué alguien con el 20% es un titán, cuando acá, claro, uno lo mira, pero un 20% es poco. Es que en Perú efectivamente es un titán, ¿por qué? Lo invito a tus oyentes a mirar lo Mm, que han sido las elecciones pasadas en Perú, ¿no? Ganó Pedro Castillo con un voto muy grande, en algunos lugares casi del 100% en el sur, ganó con 17, 18%. Y segundo, pasó segunda vuelta Keiko Fujimori con 13, 14%. claro. Y atrás de ella venían dos candidatos de derecha con 11 y 12 o 12 y 13. Entonces, la fragmentación del voto, un 20 o 30% de que votan por partidos que o blanco y viciado o por estos partidos que no terminan entrando al Congreso, hace que con 10, 15% pueda tener una bancada considerable. Y esas bancadas han sido las que han permitido comenzar a darle al Congreso más poder que el que tiene como diseño institucional en el Perú. Han Mm, eliminado contrapesos, han protegido a los congresistas para que no los investiguen, no los controles tanto, pero también le han dado contenido a artículos que han sido interpretados favorablemente al Congreso. Eh, con todos sus defectos, ojo, no estoy intentando hacer una defensa del régimen 2000, de que los gobiernos que vinieron 2001, ujú. 2016, gobiernos involucrados en corrupciones, Sí, pero claro. con todos sus defectos, el sistema anterior, que tenía un mayor peso del Ejecutivo, producía algunas políticas públicas de mediano plazo y algunos intentos de reforma. Desde el 2016 en adelante, producto de un choque muy fuerte con un fujimorismo que ganó muchísimos congresistas y usó el Congreso para ganar poder, pero luego el fujimorismo se va del Congreso porque te Mm, acuerdas que lo cierra Vizcarra, sí, pero claro. esos grupos que llegan fragmentados ya tenían el conocimiento de cómo hacer funcionar el Congreso a su favor. Entonces, lo que yo te digo es que tal vez un escenario bueno es conseguir un presidente o presidenta que logre volver a darle contenido al Ejecutivo para poner en agenda ciertos temas urgentes, enfrentar temas como la criminalidad, la informalidad, que terminan nutriendo todas estas dinámicas, Mm, eh, y un poco de orden, ¿no? Porque yo sí creo que esta historia de las cuerdas separadas ya no es verdad. El Perú en este momento, con el precio del cobre, el precio del oro, debería estar creciendo 2, 3 puntitos más. y no es Y no así, lo está claro. haciendo. No lo Ajá. está haciendo. Y lo que a mí me preocupa es que cada vez más hay esta lógica de economías muy extractivas, ¿no? Que se sostienen. Si tú tienes dinero para seguridad, dinero para corrupción, dinero para asegurar que puede funcionar bien, pues esa economía va y la informalidad también funciona por su lado, pero la construcción de mercados sanos
enfocados en el comercio internacional, ustedes en Chile lo saben bien, requieren mucho más que eso, ¿no? Sí, claro. Te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero para terminar la conversación, tengo un par de cosas también que me importan respecto de lo que estamos hablando acá, que hay un presidente que necesita legitimidad para gobernar y esa legitimidad, de lo que entiendo tú me dices, solo se la puede dar en definitiva tener un porcentaje en el Congreso que esté en torno al 20%. Eso no es algo fácil de conseguir, pero es posible, eventualmente puede ser algo posible. Pregunta siguiente, ¿qué tendría que pasar en términos institucionales? Pongámonos en el escenario de que logra llegar un presidente que tenga un porcentaje de respaldo equivalente al que tú decías. ¿Qué tendría que ocurrir en términos institucionales para que el Perú salga de este ciclo de inestabilidad recurrente pensando en reforma? Yo me imagino reformas políticas, eventualmente reformas constitucionales. Por ejemplo, una cosa fácil de pensar es el porcentaje de votos que necesita en el Congreso alguien para destituir un presidente, que es una cuestión que pasa Correcto. cada rato y así. El tema ahí es que es muy difícil que el Congreso tome medidas para reducir eso porque es lo que le da poder. O Mm. sea, hoy día, como sabes, se destituye un presidente en el Perú por un artículo que en teoría hay unos que te decían, eso era para hablar de casos de locura, ¿no? De sanidad Ajá, mental, claro, y otros te claro. decían, no, era para casos morales, pero de extrema gravedad. Ahora, si tienes los votos, destituyes por cualquier cosa. Ujú. Entonces, es difícil que el Congreso reforme eso. Yo creo que la forma de bloquearlo es, ojalá, con una o dos bancadas, con la cual se puede hacer un pacto de gobierno desde el Ejecutivo, este, controlando un poco esa dinámica política. Pero ahí el reto viene, yo te podría decir como politólogo, como persona que conoce el discurso internacional, entonces hacer grandes reformas como la educación, la salud, pero el reto que tienes en una sociedad informal, una sociedad como la nuestra, es cómo demostrar efectividad para que la gente sienta y vuelva a caer en un país que tiene niveles bajísimos de confianza, ya no te digo en el Estado, interpersonal. O sea, somos el país que está peor parado, más abajo creo que competimos con uno o dos en términos básicos de confianza, ¿no? Incluso los políticos buenos son concebidos como políticos malos. Entonces, el reto es cómo en corto plazo puedes construir cierta legitimidad que haga a la ciudadanía tu escudo, que sepan que cuando te estás peleando con esas demandas del Congreso, demandas que antes no se producían porque tenías un Ministerio de Economía más fuerte o porque tenías una base política programática que te acompañaba, te permitan ponerle pare a alguno de estos temas, ¿no? Que no te exijan Mm. poner a personas claramente incompetentes o sin la calidad técnica ni el vuelo internacional en ministerios y que los pongan por presión. Lo que ha pasado Mm. ayer, el gabinete es un gabinete hecho a la medida del Congreso, con todas sus limitaciones, y bueno, ya de acá abstraemos un poco, pero en momentos que países como el tuyo o el mío tienen que enfrentar una realidad internacional profundamente compleja que requiere Mm. inteligencia, conocimiento. Exacto. Y para allá te quiero llevar ahora, Eduardo Darián, porque está efectivamente el mundo enfrentando una situación compleja. La tensión entre China y Estados Unidos nos está afectando a todos literalmente. Nosotros lo estamos viviendo ahora a propósito del cable submarino, ¿verdad? Le quitaron las visas a un ministro y a dos funcionarios más del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Hay una tensión abierta ahí. Tenemos un cambio de mando ahora pronto. El 11 de marzo se cambia el mando en Chile, pero es un tema que va a heredar el próximo gobierno y el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones de cómo pararse frente a Estados Unidos y frente a China. Además, también el Perú tiene que hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo se vive desde el Perú la tensión de esta guerra fría moderna que estamos viviendo hoy día? Y déjame pedirte si lo podemos ejemplificar con el caso del puerto de Chancay. Hoy Ajá. día viene una nota principal en Economía y Negocios del Mercurio que habla justamente del caso Chancay que expone a Estados Unidos para demandar nuevos filtros a la inversión extranjera y lo pone como ícono emblemático, digamos. ¿Qué ha pasado exactamente ahí? No soy experto en el puerto de Chancay, pero básicamente lo que conozco, lo que he podido leer Sí. es una inversión que tiene mucha autonomía en teoría y que hecho por empresas chinas y que ha habido un fallo de un juez en que dice que la regulación peruana no se aplica. Ujú. Eso ya venía con un tema cargado, porque el gobierno de Estados Unidos desde hace un tiempo ha puesto el ojo en la relación Perú-China, no solamente en las dimensiones económicas, sino también culturales, de cercanía, y comenzando a lanzar mensajes fuertes de con nosotros o con ellos.
Algo creo muy Que interesante. le suena conocido a muchos eso que estás describiendo. Sí, no, no, está pasando en América Latina. Sí, obvio. Y el puerto de Chacay, lo que estábamos esperando, porque un poco la lógica hasta antes era que el Perú tenía margen para negociar con todos y vivir con todos, Ujú, sin que haya grandes presiones, de repente alguna nota de malestar o algo, y buscando un balance, ¿no? Te podía ir bien por la vida, pero eso está cambiando. mm, China no puede llenar el espacio de Estados Unidos del todo, por diferentes razones, desde políticas, culturales, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual es gracioso, pero hace unos días un tecnócrata, creo que más vinculado a la vieja época, dice, no tenemos que escoger, podemos estar bien con los dos y el mm. Perú, no hay que entrar en estas lógicas de izquierdas, derechas, sino que el Perú puede estar bien con los dos. Y el embajador de Estados Unidos, que es muy activo en redes ahora y que habla por diferentes Igual que en Chile, sí, ¿no? tal Le cual. puso, no, no es tan fácil, ¿no? No es Ujú, tan fácil porque esto viene con un costo si te juntas con China, y creo que es la forma de verlo. La vieja política del tecnócrata pro integración comercial mm, mm, no reconoce los desafíos de la geopolítica actual, y algunos miembros de la clase política actual tampoco terminan de entender mm. qué implica pelearte con China, ¿no? Porque acá también tenemos la versión de Trumpcitos, bastante, muchos de ellos muy, muy ignorantes en temas de política internacional, que pierden de vista la posibilidad de lo que implica para la economía peruana China, ¿no? Entonces, digamos que es un sistema donde hay mucha corruptela, mucha mediocridad o incluso radicalismo metido en momentos en que lo que necesita el país pues son lampazos de sentido común, ¿no? Para enfrentar Claro. algo tan ¿Y complejo te como parece es. que entre la treintena de candidatos que hay para la elección de abril haya alguien que entienda el trasfondo y la complejidad que esta cuestión tiene? Porque, claro, hoy día te puedes ir con Estados Unidos, pero pues vas a perder a los chinos y eso puede tener un costo enorme. Trump se puede ir en 3 años más y te vas a quedar con una tremenda deuda con los chinos que te va a costar reparar. ¿Hay alguien que entienda cuál es la dimensión de esta situación en términos geopolíticos, en términos del impacto comercial que también puede tener para la propia economía peruana? Yo no veo acá obviamente tengo que cuidarme de no, que mis opiniones hablen por mí respecto a lo Sí. que yo veo razonable o no, pero veo en general en las campañas mucha precariedad, incluso en aquellos que uno diría son buenos candidatos. Les ha costado mucho atraer Mm, gente de peso a sus candidaturas, ¿no? Si me preguntas, bueno, ¿quiénes crees que están en este mundo intermedio de sentido común, no atrapados por la polarización? Te diría alguien como Jorge Nieto, Marisol Perestello, Rafael Belaúnde, un poco de derecha, un poco mm, más a la izquierda, pero el desafío de ellos es crecer. Si llegas, o sea, vale poco que yo te diga, pues esas son gente más sensata, si es que no logran en el próximo mes meterse en ese 4 o 5% que lleva a las últimas 3 semanas con una posibilidad de acumular, ¿no? mm. Este, y bueno, hay partidos también más consolidados, pero tienen el gran problema de que han sido parte de este cogollo congresal, ¿no? Claro, claro. Difícil que puedan enfrentarse. Y ya no te digo el señor Rafael López Aliaga, que es la derecha más guerra cultural, se deja ganar a veces por la emoción y hace cosas sin pensar, complicado verlo, y que ha sido pues bien trampista también en su Ujú, manera, ujú. complicado conduciendo un proceso complejo como este, ¿no? En el cual el Perú, pues, el comercio con China es enorme, ¿no? Sí, claro, es gigantesco. Eso le pasa a buena parte de los países de la región. Entonces, déjame, esta es una opinión más desde la ciencia política, que es tu expertise. Y comparativamente tienes la situación de Perú con lo de Chancay, está el caso de Chile con el cable, Brasil también, ¿verdad? Que ha tenido aumentos de aranceles al techo, después un poquito menos, pero igual sometido a una situación tensa. Argentina es particular, porque Argentina, Milei necesita mucho a Trump, están muy afines ideológicamente y parece un poco más, si tú quieres, servil en ese sentido, pero igual tiene a los chinos también haciendo el punto. ¿Crees que la región necesita revisar filtros o estrategias pensando en inversiones en infraestructura estratégica, por ejemplo, que parecen ser las áreas más sensibles? Yo, voy a usar lenguaje que aquí y allá suena muy desfasado, ¿no? Mm. Pero es la hora de conversar entre nosotros, creo, Sí, po. esta idea de
latinoamericanismo, ¿no? O panamericanismo. No lo digo desde un punto de vista ingenuo, sino que estamos atrapados en una coyuntura muy complicada en la cual las políticas de Estado deberían llevar más allá de las rivalidades ideológicas, ¿no? Difícil pensarlo con un Milei, o con aquellos que hacen propaganda con Trump, ¿no? O los anti-Estados Unidos, y, pues, son imposibles, pero Claro. sí creo que hay un espacio de alto nivel para cancillerías de pensar de qué manera ciertas articulaciones y ciertas negociaciones en conjunto podrían ayudar a que no sea Mm. uno por uno víctima de este conflicto, ¿no? Porque si nos Exacto. quedamos solos es probable que todos perdamos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Última pregunta, Eduardo Daryan. Estamos nosotros a punto de tener un cambio de mando. ¿Cómo crees tú que afecta, no afecta, es indiferente? Porque hemos tenido, ¿verdad?, gobiernos de distinto signo político consecutivamente en Chile desde hace un buen rato. Y eso no parece haber alterado necesariamente las relaciones con Perú. Pero ¿cómo ven desde allá la llegada de José Antonio Kast al gobierno en Chile? Había una preocupación un poco por las posiciones un poco más extremas que había tenido con respecto a inmigración y un Mm, cierto discurso anti-venezolano, pero que también se le colaba ahí el tema anti-Perú. Yo no sé si será, pero en mi vida me ha tocado ver que Chile suele estar por encima de estas cosas, y logra mantener políticas de Estado prudentes y cuidadosas que le llevan al éxito de muchas maneras. Y me parece que el presidente, desde que ha sido elegido, está un poco más en esa ruta. Eh, por el lado peruano, creo que en este momento Chile no es una de las preocupaciones de la minucia peruana, y hasta mm, ahora tenemos una cancillería como Torretaglia que mal que bien logra mantener ciertas políticas de Estado que impiden desastres y catástrofes, ¿no? mm. No sabemos quién puede ser elegido. No he visto, a diferencia de otros años, no he visto mucho antichilenismo en la campaña. Mira, Este, buena cosa. sí, sí, sí. No, es que a veces pues salía, pues, ¿no? El Sí, pues. tema. Sí. Pero creo que, como te digo, la pelea está más ahorita interna, ¿no? Hay dos derechas que se están masacrando entre ellas, una izquierda que no sabemos quién va a crecer, alguien va a crecer, pero no Mm. sabemos todavía quién va a crecer. Entonces creo que no hay mucho tiempo para pensar en cosas de mediano plazo, ¿no? Para bien o para mal. Quiero, sí, claro, claro que sí. Bueno, venimos saliendo de una campaña presidencial con algunas similitudes, digo, no tan fragmentada como la de ustedes, pero con algunas similitudes al menos en términos de las tendencias. Quiero agradecerte mucho, Eduardo Dayan, cientista político, analista de sistema institucional peruano, investigador, escritor también, académico especializado, por esta conversación con Pauta Propia. Un abrazo muy grande y suerte con todo. No, muchas gracias y suerte también por allá. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao.